La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Acentos. Nos encontramos en esta ocasión en la sala Mario Sahur del Museo Zacatecano, rodeados de caracoles, para platicar de un tema apasionante, que es la relación o no que existe entre la ciencia y el arte, la ciencia, la literatura y la poesía. Para eso estamos con un maestro, un poeta, un amigo que es Javier Acosta, a quien le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros para tener humildes acercamientos de este tema. Claro que sí. Bien, Javier, pues ya sin preámbulos, y aparte tuvimos un preámbulo amplio antes, platicando de esta relación, me gustaría pues que empezáramos con eso. ¿Existe o no un mestizaje entre estas dos formas de acercarnos al mundo y de poder entenderlo en el mundo? Este acercamiento que da la ciencia por un lado y por el otro lado las artes también. Parece que están muy divididas, ya platicábamos hace unos minutos, tú decías en el siglo XIX hay una bifurcación radical de estas dos formas de entender el mundo, pero al fin y al cabo parece que siempre se están comunicando, ¿no? Parece que siempre están zigzagueándose y tocándose al fin y al cabo esos caminos, ¿no? Claro, porque yo creo que responden a funciones intelectuales, como decía Kant, a facultades intelectuales del hombre que es muy difícil tener separadas. Por un lado el entendimiento y por el otro lado la imaginación, ¿no? Pero el mismo Kant veía que en la experiencia estética, por ejemplo, las experiencias que tenemos ante las obras de arte, ante la belleza de la naturaleza, el entendimiento, que es la facultad que tenemos para someter el mundo a reglas, y la imaginación, que es la facultad de espontaneidad, de representarnos objetos, se coluden y funcionan uno con el otro. Yo creo que también para la ciencia, el mismo Kant decía que en la ciencia había una intromisión buena de la imaginación y además de una cosa que funciona tanto en el arte como en la ciencia, y es la cuestión del asombro frente al mundo en el que estamos y ante nuestra propia existencia, ¿no? A algunos les corresponde más una cosa que a otras disciplinas, pero es cierto que la modernidad, este proyecto en el que estamos metidos, es el deseo de separar estas cosas para que funcionen mejor, ¿no? Había que asegurarnos, desde Descartes, que la imaginación no se colara en la ciencia, no se colara en la filosofía para pensar bien. Del lado del arte, habría que asegurarse pues, de hacer el discurso plenamente artístico, acercado al concepto del arte. Es imposible, pues, que no se toquen, y es imposible que no haya imaginación, pues, por ejemplo, en la ciencia, ¿no? Es imposible que no se cuenten historias que parecen ficciones. O sea, cuando uno medianamente intenta entender teorías físicas, por ejemplo, ¿no? O astrofísicas, pues parece Philip K. Dick, pues, contándonos una historia. Y a su vez, el arte, pues, se ha nutrido o también se ha adelantado a veces a cuestiones científicas puramente, ¿no? Platicábamos hace rato de Julio Verne, o tú mencionabas también a Leonardo, ¿no? A Leonardo da Vinci, este renacentista que parece que lo oculto también ha quedado, digamos, explicado y entendido de manera diferente ahora. Antes era una persona integral que conocía tanto de ciencia como de artes. Ahora eres o científico puro, duro, o un humanista, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido este diálogo que ha tenido tanto los artistas, por un lado, con los científicos, y los discursos, las narrativas, los cuentos que nos han hecho llegar, pues, estos dos? Pues yo creo que ha sido diverso, múltiple. Ha habido unos momentos en que los artistas han querido oponer todo el mundo irracional, onírico, al discurso científico. También en el neoclásico se intentaba lo contrario, que el arte se volviera científico, que fuera como una verdad científica. Imponer uno u otro discurso puede traer experiencias que van parcelando, coartando nuestra experiencia del mundo. El debate es antiguo, tan antiguo como
la cultura en la que vivimos. Ahora, si pensamos que el inicio de nuestra cultura es el griego, si pensamos en los griegos, ya hay un debate y un movimiento para separar el poema de la ciencia y de la filosofía, pero se encuentran una y otra vez estos discursos. Sin embargo, creo que hay unos propósitos que competen a un tipo de discurso, el científico, y otros que competen a la poesía. Por ejemplo, estamos en la semana de Volver al Futuro y decimos, ¿qué cosas de Volver al Futuro se lograron científicamente o no? Estos primero fueron imaginados, por ejemplo, la patineta voladora de Marty McFly. Y dicen, bueno, ya hay patinetas de este tipo. O todavía no las tenemos a disposición, no tenemos la ropa que se seca sola, que la necesitamos en estos días de huracán, o los tenis que se abrochan solos. Pero dicen, pero ya se pueden hacer, quizá ya se pueden hacer. Bueno, esta imaginación de alguien, los guionistas, produjo unos efectos en la técnica. A ver, esto se puede hacer. Lo que hacía el Superagente 86, en plan cómico, se puede hacer científicamente. Primero se imagina y luego se puede crear. Ahora, si tú lanzas un cohete científicamente a la Luna y por medio de los cálculos, de las aplicaciones tecnológicas, no lo logras realizar, hay un fracaso de la ciencia. Pero si las cosas que se imaginaron en Volver al Futuro o las cosas que imaginó Julio Verne no se logran realizar nunca, no hay un fracaso literario. He ahí una diferencia, ¿verdad? No se necesita una verificación en lo real del discurso poético, artístico. La ciencia lo requiere y sin eso no es nada. ¿Qué otras diferencias podrías encontrar pues, entre estas dos formas de entender el mundo? Hay esta diferencia de la verificación, que la ciencia necesita una verificación, porque si no, una teoría se cae, una historia se cae y se olvida, y en la literatura, en la poesía... En el arte no. Digamos que el simbolismo no afecta al modernismo y el modernismo no afecta al posmodernismo. Por ejemplo, las tragedias shakespearianas no afectan la validez del Edipo Rey de la tragedia griega, ¿verdad? Pero una teoría moderna afecta la validez de una teoría antigua o previa. En el arte no pasa eso porque no hay necesidad de verificación. Hay otra diferencia, y es que hay un razonamiento hipotético-deductivo en la ciencia que supone una operación mental de distinción, de claridad y distinción, como la que propone Descartes, mientras que para el pensamiento artístico, aunque hay distinción, hay pensamiento analógico. Es decir, es más propio de la poesía el pensamiento por analogías. No quiere decir que no se aplique a la ciencia, ¿verdad? Se aplican las analogías y hasta las metáforas al discurso científico. Un pensador inglés que era filósofo, esteta, politólogo, que se llamaba Edmund Burke, un poquito antes de Kant, escribió sobre la belleza y sobre lo sublime, y él decía que se distinguían los pueblos del norte de los pueblos del sur, porque los pueblos del norte, nórdicos, pensaban más con la facultad de distinguir las diferencias, mientras que los pueblos del sur eran más proclives a encontrar las similitudes, es decir, pensamiento analógico sobre pensamiento que distingue, distintivo, analítico. Bueno, la imaginación produce las similitudes, la ciencia produce las diferencias. Por eso podríamos decir, llevando esto un poco a la broma, hay tan buenos escritores latinoamericanos, ¿verdad? Y hay tan buenos científicos del hemisferio norte, según Edmund Burke. Yo creo que no se aplica exactamente así, pero sí son dos tipos de operaciones mentales. Una, dice Burke, es difícil, requiere una especie de estoicismo, de encontrar las diferencias entre un discurso y otro discurso, entre un fenómeno y otro fenómeno. Encontrar las similitudes es espontáneo porque nos lo da la imaginación, ¿no? Me acuerdo que una vez mi hijo me enseñó, estaba aprendiendo a hablar, estaba comiéndose un huevo revuelto en la mañana que le servía y me dijo, mira papá, algo que yo no había visto, me dijo, mira papá, la escoba del huevo, y era el tenedor, la escoba del huevo. Entonces, esta escoba del huevo yo no la había visto y el niño la produce
espontáneamente. Debemos entrenarnos para encontrar las diferencias, pero las similitudes las hacemos con alegría y con placer. Cuando encontramos una similitud, nos produce un regocijo. Volviendo también a este tema de las similitudes y las diferencias o las lejanías que existen entre estas dos formas, está el del hallazgo, el de la revelación. Hace poco estábamos platicando esto refería lo de el premio Nobel de física que está o que estuvo en Guanajuato en lo del Cervantino, que se llama George Smoot, que dice, para viajar en el tiempo, hablando de Back to the Future otra vez, hace falta ver el cielo, ¿no? Ver esas estrellas que ya no existen, o cerrar a veces los ojos e imaginar cosas que tampoco existen, ¿no? También es una especie también un poco de viajar en el tiempo. Esta coincidencia de la ciencia y del arte, de la poesía, es que encontramos esos hallazgos, tenemos esas revelaciones casi místicas, de decir, somos parte del todo, no somos tan distantes a este caracol que está aquí a un lado de nosotros. Sí. ¿No? Esa característica es interesante, pues, también, ¿no? Sí, por un lado, en el discurso hipotético deductivo, que es el científico, se pueden encontrar estas similitudes. Compartimos los átomos, compartimos sustancias, el carbono, lo compartimos y encontramos estas similitudes y se nos produce entonces una satisfacción. También en la poesía o en el arte, un artista encuentra la forma adecuada, dice Octavio Paz, el poeta da todo el día la vuelta en su cuarto tratando de encontrar la palabra que va a completar su poema, es decir, que va a producir el todo. Y cuando lo encuentra, tiene una satisfacción, como alguien que despeja una X en una operación algebraica, ¿no? Yo lo sentí muy poquitas veces, pero lo llegué a sentir, el poder despejar una X algebraica. Pero he tenido muchas veces la satisfacción de decir, he aquí la palabra que faltaba, he aquí la sílaba que sobraba, y ya de pronto obtengo un todo en la creación artística, del mismo modo que se tiene esta sensación del todo en la experiencia científica. Ahora, la experiencia del todo es la de la compasión en el arte, no la compasión cristiana, sino el poder sentir el sufrimiento del otro y decir, como decía Aristóteles, me da terror, me da compasión el destino de Edipo porque puede ser el mío. Esta es distinta, esta experiencia es distinta en el arte, es la compasión no cristiana, otra vez, pero la que me permite ponerme en tu lugar. Esta es la experiencia humana, la empatía, simpatía, compasión, todas estas palabras significan lo mismo. Hay hablando también de estos físicos, creo que también el propio George Smoot contaba que los científicos, los físicos, descubrieron, y ahí está el guiño poético, porque dice, descubrimos que el Big Bang, es decir, el origen del universo, inició hace 13.800 millones de años, un jueves por la tarde. Así dicen ellos, ¿no? Un jueves por la tarde le da ese sentido casi literario, más bien, ¿no? No casi. Entonces, también están estos vasos comunicantes, pues, interesantes, en cómo contar una historia que aunque no se pueda verificar también, ¿no? Eso es muy difícil de verificar. Es muy difícil de verificar, por ejemplo, es más lo de Einstein mismo, ¿no? Que mencionábamos hace rato, que lo mencionabas, ¿no? Esta teoría de la relatividad y demás es difícil. Pues es difícil comprobar teorías como, por ejemplo, que esto es un reflejo de algo que se tragó un agujero negro y es lo único que está como una especie de holograma reflejándonos y esto ya pasó hace millones de años, ¿no? Ese tipo de teorías que parecen muy descabelladas son difíciles de verificar y tienen mucha poesía, pues mucha literatura, mucho de esto que nos gusta, que es escuchar historias y tratar de identificarnos en ellas, ¿no? Esta empatía, pues, de la que hablas. Sí, yo creo que mientras nos retornen al pasmo de existir, el pasmo es el asombro ante nuestra existencia y la existencia del cosmos, del mundo frente a nosotros, tienen un sabor poético, tanto la ciencia, la filosofía y el arte. Nos retornan a este pasmo, que es ante todo una emoción. La ciencia no se basa en las emociones ni se constata con las emociones. Digamos que cuando un científico dice, es que tengo una respuesta elegante a este problema, bueno, con la elegancia no resuelves nada. Tiene que ser certera y además ser elegante. Pero
En el discurso poético, literario, no necesitamos que aquello que experimentamos suceda realmente para que tenga validez. Por ejemplo, Edipo. No existió Edipo y sin embargo la ficción propuesta por Edipo crea efectos en nosotros. No basta con que una ficción científica cause unos efectos en nuestras emociones para que triunfe, pero el poema sí. No quiero decir que sea simplemente elegante el poema o el arte, sino que causa un efecto de realidad en nosotros. Ficticio no quiere decir que sea mentiroso, quiere decir ficticio que causa efectos de realidad en nosotros. Así un poema de López Velarde causa efectos de realidad en nosotros cuando compara el llanto con las profundidades del mar, ¿no? En Confuensanta, tú conoces el mar, dicen que es menos ancho y menos hondo que el pesar. Cuando produce esta analogía entre el mar y el pesar, lo constatamos en nosotros, ¿verdad? Ya quisiera que mi pesar tuviera la profundidad del mar. Entonces, hay también una verificación, pero en la experiencia humana, en la aventura de existir. Ahí nuevamente vuelven a cruzarse los caminos entre los dos, porque vuelvo, digamos, al origen del programa, que es las formas de entender el mundo y por lo tanto de entendernos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué se ha dividido? Ya antes también lo medio referías, decías, porque estamos metidos en una forma de vida, social y demás, que nos divide, que nos dice, tú vas en cuarto o quinto semestre del bachillerato y te dicen, vas para acá o vas para acá. Vas a terminar siendo un científico o vas a terminar siendo un humanista o sea lo que eso signifique, ¿no? Entonces, se ha dividido, pues, marcadamente, socialmente, estas dos formas de conocimiento, de entender el mundo y de entendernos a nosotros mismos. ¿Por qué? ¿Por qué se ha dividido así? Ha tenido sus pros y ha tenido, obviamente, sus contras. Y hace rato hacías alusión a una metáfora interesante de cavar un agujero en esta ultraespecialización en la que nos ha metido esta forma de vida y social, ¿no? Sí, las especializaciones cavan cada uno su agujero, un agujero particular para cada una de las ciencias o de las disciplinas e impiden ver a las otras. No solamente pasa en la ciencia, pasa en el arte también, ¿no? Un actor se dedica solamente a ser actor, un intérprete de armónica se dedica solamente a ser intérprete de armónica y hacerlo bien, o un escritor se dedica solamente a escribir profesionalmente. Entonces, esta idea de la profesionalización y del virtuosismo trae beneficios, pero también trae problemas. Y es heredero del movimiento ilustrado para nosotros. Ya está también del cartesianismo, también del platonismo, que significa zapatero a tus zapatos, ¿eh? Pues no solamente debemos ser zapateros y dedicarnos a nuestros zapatos, sino compartir esta experiencia humana y trazar puentes entre una y otra cosa. Te comentaba también la idea de Michel Serres de establecer el paso del noroeste, de pasar por el polo norte entre un continente y otro y encontrar ese pasaje entre las humanidades y las ciencias. Hay que saber la distinción, pero también encontrar la comunicación y no vivir nuestras vidas aisladas, porque por un lado matamos la imaginación en la educación, es lo que ha encontrado Edgar Morin, matamos la imaginación, matamos la curiosidad, y por otro lado también nos volvemos incapaces de establecer diferencias entre las cosas. Esta facultad de establecer diferencias es la incapacidad para establecer criterios o crítica, que también en México carecemos mucho de esto, ¿no? La facultad de criticar la realidad social en la que vivimos y decir, así no, que sea de otro modo la sociedad o la realidad, ¿no? Esto está tanto en la ciencia como en la filosofía, como en la poesía, perdiendo la esperanza de establecer este paso, perdemos tanto la imaginación como la crítica. ¿Cómo intentar remediar eso cuando tenemos un sistema educativo que así lo establece y así nos forma? Pues nos dice, tú vas a dejar de imaginar, porque no es bueno imaginar, hablando cartesianamente, en la ciencia, por ejemplo, ¿no? O no es bueno ponerte a pensar en ese tipo de cosas si tienes que dedicarte a la tesis, por ejemplo, ¿no? En un academicismo así riguroso también. ¿Cómo remediar, pues, esto? ¿Cómo madurar hacia la infancia sin sacralizar, pues, a la infancia, pues, o a la sí, claro, etapa, pues, de la niñez, ¿no? Bueno, por un lado la educación es uno de los elementos más importantes. En nuestra universidad
se ha intentado variar el modelo y introducir esta cosa que se llama multidisciplinariedad y transdisciplinariedad. Buscar estos pasos entre unas y otras disciplinas. Bueno, pues hay que buscar estas experiencias. Y, por ejemplo, introducir el arte en la educación primaria. Pero una cosa que nos recomienda mucho la UNESCO, yo esto lo he investigado cuando trabajé para el programa de la licenciatura en artes, que queríamos que fuera transdisciplinario. No hay que buscar que el arte sea un elemento para ayudar a aprender otras cosas. Por ejemplo... O tampoco de ornamento, ¿no? Sí, Porque... por ejemplo, que con música aprendas las tablas de multiplicar, reduciéndolo a este aspecto. No, introducir las ciencias en la formación humanística, las ciencias exactas, para ver estas otras visiones del mundo, pero también ver la especificidad propia del arte desde la primaria, ¿no? Saber que es un complemento y no solamente es una apoyatura para otra cosa. Y también las matemáticas no solamente son producto de cálculo aplicable, sino que también implican visiones del mundo y pueden ampliar nuestra visión del mundo. Fíjate, eso se comparte. Esta es la experiencia poética. La experiencia poética, nos dice Harold Bloom, que es un crítico literario, la experiencia poética es aquella en la que nosotros tenemos la sensación de que se ensancha nuestra visión del mundo. La ciencia, la poesía, la literatura, el arte, todas ellas ensanchan nuestras visiones del mundo. En ese sentido, es poética la ciencia y es poético también el poema. Sí, sin duda. Javier, se nos termina el tiempo y era la pregunta que estabas casi cavilando desde hace rato ahí para ver qué. ¿Por qué se acerca más un científico, digamos, de lo puro, de las matemáticas, de la física? Vemos más a un físico escribiendo poemas que a un escritor, a un poeta, a un músico. Buscando doctrinas filosóficas o científicas. Y científicas, ¿no? Claro. Porque, yo tengo la respuesta, porque el poema espontáneamente produce placer. Entonces es más fácil para los científicos acercarse al arte porque automáticamente el arte te produce satisfacción. O sea, la experiencia artística se llama satisfacción, dice Kant. Es una Wohlgefallen, es una satisfacción. Entonces te acercas al arte y claro, es fácil. Pero es más difícil acercarte a una teoría científica, porque entonces te produce el dolor de establecer las diferencias. Todos hemos sentido ese dolor, que luego viene compensado con una satisfacción, pero es hasta después, hasta el final. Sí. Esa es mi respuesta. Hoy aparece una nota en la Jornada Nacional, hoy jueves, muy interesante, pues de ese científico chino que platicábamos, que dice, la ciencia no es tan romántica como parece, sí tenemos esos hallazgos y esas revelaciones que nos amplían, nos ensanchan el mundo, pero también es cansado, es difícil, es no tan fácil llegar a este éxtasis como un músico, como la poesía, como leer algo, ¿no? Espérate, el artista, el poeta y el músico se cansan y batallan. También, no, por supuesto. Un montón. Necesita mucha paciencia como el... Ajá, ahora, el problema es que, bueno, no el problema, otra de las diferencias es que desde los latinos se nos dice, el arte oculta el arte. Entonces, una canción, un poema, debe aparecer como si fuera espontáneo, como si se me hubiera ocurrido a la primera, como si fuera Mozart y hubiera escrito sin borradores. Pero tú mismo lo has dicho, el escritor es el que corrige. Entonces, también implica un esfuerzo tremendo. Nada más que por un lado, se busca el efecto de la naturalidad. Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros y para que nos compartas cuál era tu materia en ciencias en la que era tu fuerte, que te destacabas o te gustaba cuando menos un poco más que... Las matemáticas nunca, pero sí las ciencias naturales. Me gustan todavía, ahora que estamos aquí con estos caracoles, me gustan mucho los fósiles todavía y los dinosaurios, como a todos los niños nos gustan los dinosaurios. Y pues la biología, las teorías de la evolución, todo eso me encantó mucho y me emocionó como me emociona ahora un poema o una sinfonía, claro. Pues muchas gracias nuevamente, Javier. A ti, Carlos. Y gracias al Museo Zacatecano y por supuesto a ustedes que nos están viendo y escuchando y nos vemos en la próxima emisión. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.